¿Me escuchan? Sí, bien. Gracias, Wendy, de verdad. Para mí es un honor ver y escuchar de tus palabras. Tremenda estudiante y mucho mejor profesional. Gente, para mí es grato honor estar con ustedes compartiendo en esta tarde sobre este tema que a mí me apasiona tanto, que es seguridad aplicado a data. La verdad es que yo creo que un poquito sé de Microsoft. Da la casualidad que actualmente trabajo dentro de la corporación, pero yo vengo trabajando con Microsoft desde el año 2012 de manera ininterrumpida, ocupando diferentes posiciones, ya sea en el sector público, en el sector privado. Y actualmente, como comentaba Wendy, pues me toca el honor de liderar todo lo que es la parte de estrategia de data, enfocada obviamente en el lado técnico como Senior Solution Engineer, para CCR, que es Centroamérica y Caribe. Yo me enfoco ahora mismo en República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica e Islas Vírgenes, y tengo un homólogo que se ocupa de ver todos los restos de Centroamérica. Y conjuntamente lo acompaño con lo que es mi pasión, que es la docencia. Para mí, todos mis empleadores lo saben y entiendo que lo sabrán por el resto del tiempo que tenga vida, de que para mí la docencia es mi primera labor. La segunda labor es lo que desempeño de 8 a 5. Usualmente las clases son después de las 5 de la tarde. Actualmente yo tengo lo que se conoce como la trilogía. La trilogía son las 3 certificaciones ahora mismo más relevantes en la parte de data en Microsoft, que son la PL300, la DP600 y la DP700. La PL300 de Power BI. Aquellos que trabajan con Power BI, les digo que el 20 de abril va a cambiar la currícula. Si no lo sabían, pues ténganlo pendiente. Si está por tomar la certificación, les recomiendo que o la tome ahora, en las próximas 2 semanas, o espere por lo menos un mes más a partir del 20 de abril para que entienda bien los cambios. Son unos cambios importantes que están más vinculados a Fabric, que es la transformación natural de Power BI. Entonces, por ahí va el asunto. Hoy yo vengo a ver unos temas que para mí son muy importantes, y es algo que usualmente no entendemos o no vemos, y es el hecho de poder utilizar a Fabric como una herramienta muy bien dimensionada para la parte de ciberseguridad. Y ustedes dirán, wow, Fabric, data, ciberseguridad, ¿cómo? Lo vamos a ver y van a entender que realmente la herramienta no es solamente caso de uso de explotación de modelos predictivos, no solamente caso de uso de modelos de data pura y simple, sino que también puedo llevarlo e implementarlo en estos ecosistemas que son bastante bien. Para eso, primero entender qué es Fabric. Levantando la mano, ¿quién ha escuchado de Fabric? 2, 3. Entonces, muy bueno que yo empiece por ahí, y es la razón principal por la que hoy yo quise hablar de esto, porque Fabric es algo muy importante y muy novedoso, y es de hecho la herramienta número 1 hoy en día en todo lo que tiene que ver con analítica de datos de Microsoft. Luego ver el caso práctico que tenemos, el análisis del ataque, la detección, la respuesta y algunas lecciones claves y recomendaciones que traigo. ¿Qué perseguimos hoy? Pues perseguimos hoy comprender los riesgos de seguridad en arquitecturas que tienen que ver vinculaciones con IA y con data pipelines, identificar vectores de ataque con datos poisoning y prompt injection, analizar señales de detección de modelos y log de auditorías, entender cómo responder ante incidentes en entorno de IA y aplicar buenas prácticas para proteger datos, modelos y pipelines. Primera pregunta, ¿qué es un pipeline? Porque es algo que lo escuchamos mucho, como que lo asociamos, pero no terminamos como de entenderlo. ¿Qué es un pipeline? ¿Quién me dice? ¿Alguien se atreve? ¿Qué es un pipeline, Dennis? Dime. Bueno, un pipeline son una serie de artefactos e instrucciones que se ejecutan en conjunto para un fin, ya sea un despliegue de función, un despliegue de cualquier artefacto. Tal cual. Asociamos los pipelines, decimos, oh, mira qué chulo un pipeline, pero no terminamos de entender que sencillamente es una secuencia de pasos para yo ir de un punto A a un punto B. Que ahí, como muy bien Dennis decía, se incluyen ciertos artefactos, algún tipo de elementos que permite que esa transformación de A a B sea una transformación que realmente logre el objetivo que estamos buscando. Entonces, entender por qué hoy hablamos nosotros de riesgo de seguridad
que van más allá de un ataque simple, sino por qué hablamos ya de un data pipeline. Eso lo vamos a ver más adelante. Hoy en día ya la inteligencia artificial no es un elemento experimental. Ya hoy en día la inteligencia artificial es un elemento de coexistencia. Casi el 100% de aquellos que trabajan a nivel de TI utilizan la IA en el día a día. Y si nos vamos allá, si yo que tengo la posibilidad de ver a nivel comercial, les puedo indicar que el 100% de las decisiones comerciales de empresas de X nivel en adelante están fundamentadas en IA. Es decir, que ya es un elemento de que yo debo entender que con esto yo debo coexistir. Con esto yo debo aprender cómo manejarlo, cómo le saco el mayor provecho. Y a su vez también entender cómo me protejo de los posibles escenarios que surgen por el hecho de que ya no es un elemento de experimento. De manera que ya la IA está integrada de forma directa en el core del negocio. Y como el core del negocio se fundamenta en el conocimiento y en la aplicación de la IA, pues el modelo depende completamente de esos datos y de lo que vimos hablando, que son los pipelines. Que es yo tomar el dato desde un elemento crudo, pasarlo por cada una de las capas, transformarlo de un elemento crudo a un dato de valor que esté contextualizado en base a una métrica de lo que yo quiero lograr. Ustedes dirán, wow, eso suena fino. Explícame eso. Bueno, es que yo quiero saber si los jugos que yo compro en Rica de Bonao, para venderlo en el Nacional de la 27, yo lo debo pedir el domingo o lo debo pedir el lunes. Porque tengo que saber si yo estoy vendiendo más jugo Rica natural de naranja malo el domingo, cuando la gente necesita rellenar la nevera para los muchachos en la mañana del lunes, o si lo compro el lunes, porque los tigres en verdad rellenan la nevera en la tarde. Es tener métricas en tiempo real, métricas contextualizadas. Ahí es donde realmente está el valor para el negocio. Entender cuándo yo puedo maximizar la mayor cantidad de revenue. El negocio lo que quiere es buscar crecer, y para crecer necesita dinero. Y para poder obtener dinero necesita una estrategia que le funcione, y para eso sale todo lo que tiene que ver el elemento de data. Entonces, con esto, con un elemento de la IA centralizada, con un elemento de más determinación y más deployment de estrategias basado en datos, pues entonces surgen lo que son nuevos vectores de ataque que van a buscar algo distinto a lo que buscaban los vectores de ataque de antes. Antes, cuando iniciamos con esto, ¿qué buscábamos cada vez que queríamos hacer algún tipo de ataque? Buscábamos primero notoriedad, que la gente supiera quién yo soy. Después empezamos a buscar romper para obtener dinero. Pero en el interín de eso empezamos a romper solamente con el simple hecho de romper. Ahora, hoy en día, a mí no me interesa romper. A mí lo que me interesa es poder manipular. Y ustedes dirán, ¿de qué va eso? Bueno, pues déjenme que lleguemos al caso para que ustedes me entiendan por qué yo digo que buscamos manipular. Entonces, a nivel de los data pipelines, pues tenemos diferentes tipos de amenazas. Tenemos primero lo que es el data poisoning, que no es más que yo tomar una composición de un dataset, que es un conjunto de datos estipulados y orientados hacia un punto, y eso pues los coloco dentro de mi modelo predictivo para yo poder hacer que el modelo predictivo, que ya esté entrenado hasta un punto, se sesgue a un punto distinto, con la intención de que ciertas transacciones que ese modelo predictivo se supone que debía obviar o que debería marcar como que está fuera de scope, él lo contemple y probablemente lo que busque es que lo libere y permita que la transacción siga. Una transacción que se sale del sesgo sencillamente se descarta. Pero al yo poder hacer un aprovisionamiento de esa data, puedo modificar el comportamiento del modelo y puedo hacer que entonces que esas transacciones entren y corran. Luego tengo lo que es el prompt injection, que sencillamente es la manipulación del comportamiento de ese modelo del LLM, de manera que yo pueda, a través de instrucciones maliciosas en el input, modificar su comportamiento.
Es decir, yo vengo y con el data poisoning agrego data nueva y con el prompt injection le digo, mira, tú tienes data nueva, reentrénate en base a la data nueva. Entonces ese recall se va a modificar y entonces me va a ampliar el sesgo o me lo va a voltear el sesgo hacia el punto de lo que yo realmente quiero permitir que pase. Todo esto puede suceder sin que nadie se dé cuenta. Porque ahora mismo, hoy en día, muy poca gente está pendiente de esto. ¿Por qué? Porque corremos el modelo predictivo a correr, ya lo entrenamos, ya nos dio el recall que queremos, ya obtenemos la información que queremos y lo que está funcionando, se deja que funcione. Entonces, hay muchas oportunidades de proteger esto dentro de nuestras infraestructuras hoy en día. Luego tenemos lo que es el pipeline explosion o exploitation, que es comprometer el pipeline de ingesta para poder hacer reentrenamiento al introducir cambios maliciosos, y el model manipulation, que ya es el acceso no autorizado a artefactos del modelo para lograr hacer exfiltración o alteración de pesos dentro del mismo. Entonces, con esto en mente, hablemos un poco de Fabric. Fabric es la solución por excelencia para gestión de datos dentro del portafolio de Microsoft. Es una solución en donde se tienen tres grandes renglones. La parte de Lakehouse, que es el famoso repositorio unificado, en donde no importa dónde se encuentra la data, yo la voy a poder colocar dentro de ese repositorio unificado para a partir de ahí poder empezar a trabajar con ella. Eso es lo que se conoce normalmente como la capa de bronce. De esa capa de bronce, entonces pasamos a través de los pipelines y hacemos la captación de flujo de datos, la ingesta y la transformación en un entorno gestionado. Y de los pipelines, entonces ya pasamos a utilizar todo lo que es la parte de inteligencia artificial, todo lo que es la parte de Machine Learning, a través de esos notebooks de PySpark, Azure Machine Learning integrado, y esas capacidades de IA generativa que también tenemos disponibles en Azure. Hoy nosotros vamos a basar en unos notebooks de PySpark usando Python para hacer la demostración del caso que hemos traído para ustedes. Entonces, esta es la arquitectura que tenemos nosotros para el pipeline de IA en Fabric. Nosotros entonces tenemos una alimentación de datos de unas fuentes, eso lo vamos a pasar a un Fabric Data Pipeline, que es el Notebook 00, y ese Notebook lo vamos a ver corrido antes. Yo no lo voy a mostrar corriendo para ustedes, pero les tengo un adelanto. Todo lo que ustedes están viendo, yo se lo voy a compartir. Hay un repositorio ya abierto que le voy a dar enlace al final. O sea que ustedes pueden subir su propio ambiente para que lo prueben. Entonces luego pasa al pipeline, que ahí sí ya estamos en la 01, al One Lake, en donde es el repositorio centralizado, tenemos toda la data colocada ahí. Vamos al notebook para la parte de entrenamiento del modelo. Y por último ya vemos el modelo desplegado y podemos nosotros empezar a consumir los resultados. Entonces, este es mi escenario del incidente. Tenemos la empresa dominicana denominada Fabric Corp. Es una empresa dominicana de análisis financiero que emigró a Microsoft Fabric hace 3 meses. Ojo, Fabric nació en el 2023 como producto ya GA. La data yo la estoy colocando 2024 intencionalmente. Esto es data completamente ficticia. Lo estoy colocando en el repositorio, pero de manera intencional estoy colocando fecha vieja. ¿Ok? El problema es que su modelo de detección de fraude lleva 3 días con una tasa inusualmente alta de falsos negativos, lo vamos a ver más adelante. Y por eso, entonces, tenemos la sospecha que hay actividades anómalas detectadas en el audit log. También hay unos accesos nocturnos de una IP desconocida. Y nuestro rol dentro de este escenario va a ser el de trabajar como un analista de seguridad que hemos sido llamados a investigar, y vamos a tener acceso completo a la parte de Fabric y también a los logs de donde Fabric se está alimentando. Entonces, básicamente las fases del ataque, lo vamos a validar esto, tenemos que en la fase de reconocimiento, a las 2:17, tenemos un acceso autorizado a Lakehouse utilizando las credenciales de servicio principal, SBC Pipeline,
Tenemos que a las 2:25 de la mañana se descarga el modelo de detección de fraudes. A las 2:33 de la mañana se inyectan 47 registros envenenados, más se hace un refuerzo del entrenamiento del modelo. Y a las 2:49 de la mañana se borra completamente la evidencia. Y a las 3:45, pues entonces sucede un prompt injection directamente a Copilot. Porque entonces, esto es lo bonito ahora de Fabric, que Fabric ahora con el tema de IQ, ahora tenemos todo lo que es IA, ¿verdad? Pero ahora tenemos lo que es Microsoft IQ. De manera que ahora le vamos a agregar inteligencia a la data. Y Fabric ya de manera nativa se conecta a Copilot. Y Fabric de manera nativa ya se conecta a agentes de data. Entonces, eso me va a permitir a mí que si yo logro tener un acceso privilegiado dentro de mi red, si yo tengo un acceso privilegiado dentro de Fabric, ya yo voy a empezar a poder tener interacciones con la data e interacciones con el tenant. Entonces, esto me va a llevar a mí que yo también tenga que tomar más prevención con el tema de los escalamientos de privilegios y el manejo de los usuarios. Entonces, a las 3:45 hace ese prompt injection al Copilot y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver el demo. Este es, bueno, vamos a hacerlo un poco diferente. Este es la ventana principal de Fabric. Para aquellos que han visto que pocos han tenido la oportunidad de ver Fabric, y esta es su primera vez, Fabric luce de esta manera. En Fabric, entonces tenemos unidades de trabajo que son los famosos workspaces. Los workspaces es una unidad de trabajo, y esa unidad de trabajo, entonces, yo tengo diferentes maneras de desplegarlo. O lo despliego utilizando licencias de Power BI, o lo despliego utilizando capacidades de Fabric. Las capacidades de Fabric empiezan en F2 y siguen subiendo hasta F, cada vez van creciendo más. Un F2 está cobrando actualmente $260, $270 mensuales. Lo interesante dentro de Fabric es que yo te cobro por la capacidad, no por lo que tú tengas ahí dentro. Pero sí es importante tomar en consideración, y es importante que se haga el tema de lectura, porque cada capacidad te permite X cantidad de elementos corriendo de manera simultánea. ¿Ok? Entonces digamos que yo tengo ya mi workspace desplegado, que de hecho es así. Aquí yo tengo un workspace para Jacón. Y entonces tengo lo que yo le estoy dando a ustedes, 3 libros, 3 notebooks de PySpark. Ustedes cuando lo vayan a desplegar de su lado, lo bueno es que Fabric tiene despliegue de manera trial, que ustedes lo pueden hacer, lo único que tienen que hacerlo dentro de un ambiente corporativo. ¿Ok? Lo primero que van a hacer es que van a correr el notebook 00 para que se despliegue. Obviamente, antes de eso, y ustedes lo van a ver dentro del GitHub, les pide que desplieguen el Lakehouse, le indique el nombre que debe tener el Lakehouse y lo deben atachar para que cuando lo ejecuten, pues se pueda correr dentro de ese repositorio unificado de la data que estamos insertando. Porque la data la estamos insertando directamente nosotros, simulando lo que es la parte de logs. Entonces, si venimos aquí y decimos entonces vamos ya a traer los logs, lo importamos y aquí tenemos lo que sería la estructura de anomalías que podemos nosotros detectar. Vemos cómo pasamos de que antes teníamos solamente un 0.14% de falsos positivos y ahora pasamos a tener, hay un desfase de tamaño, pasamos a tener un 11.31%. Ya ahí empiezan a tener para nosotros una diferencia muy importante. No debemos pasar de un 0.14 a un 11% de falso negativo. Algo está sucediendo allí porque el recall ya me da un target, que es el nivel de efectividad de mi algoritmo, ya me da un target de lo que debería ser. Y un aumento de un 10% ya es para llamar la atención, para entender que ha pasado algo que no se corresponde con la realidad. Entonces, vemos también que podemos nosotros, hablando de la data y con ese notebook que está disponible ahí, entender la distribución desde dónde vienen cada una de las inserciones fuera de hora. Por ejemplo, aquí vemos que vienen de Venezuela, de Brasil y así sucesivamente. Igual podemos ver lo que es la distribución por hora de cada uno de esos ataques. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 11 de la noche. Y aquí un muestreo de esas transacciones no detectadas junto al país de origen, la confianza y si ha sido envenenado o no. Luego
yo también puedo filtrar los diferentes tipos de direcciones IP por volumen de actividad y también puedo filtrar por el usuario. Si se fijan, mi OC principal en este caso es la 185.220.101.47, que ha tenido 10 actividades registradas. Igual puedo tachar para determinar cuál es mi IP de origen, con cuál usuario está haciendo y cuál es el volumen. Y esto lo hago dentro de un rango de tiempo. Tenemos operatividad de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces me salgo del scope y miro antes de las 8 de la mañana y luego de las 6 de la tarde. Y fuera de ese scope, entonces determino, mira, aquí hay algo raro, la IP 185 tiene demasiado volumen para esa hora, no hay nadie autorizado para trabajar dentro de ese rango de tiempo, y el usuario que está utilizando también es un usuario de servicio principal que no debería estar siendo utilizado por una IP externa. Entonces, ya yo saco y miro, entonces, utilizando la IP, cuáles son las acciones que se realizaron mediante esta, a qué hora fue la primera acción, a qué hora fue la última acción y el tiempo total que duró haciendo las 10 interacciones. En este caso fue en 35 minutos. ¿Qué es lo bueno? Que como tenemos diferentes fuentes de datos interconectadas en un mismo repositorio unificado, ya yo puedo hacer esa referencia cruzada. Entonces empiezo a ver cuáles fueron no solamente los datos que él pudo insertar, sino también las diferentes acciones que él ejecutó. Y aquí yo puedo tener directamente cuáles fueron las 10 acciones, cuáles fueron los IOC que él realizó, a qué recursos él accedió, cuál fue el tipo de operación que realizó. Y ya a partir de ahí, pues entonces yo puedo desplegar algún tipo de timeline de ataque para movilizarme a ver cuál sería la parte de la respuesta. Entonces, ahí lo que podemos validar es que hubo un prompt injection. Y dentro de ese prompt injection, pues hubo primeramente un jailbreak directo, en donde él va sencillamente a ignorar todas las instrucciones anteriores y va a ejecutar lo que el atacante pues colocó. También hubo una inyección de sistema simulado, en donde él logró modificar las instrucciones y pudo exportar el esquema completo del Lakehouse. Una vez él logra hacer esto, también entra con el service principal, actúa como un analista senior con el control total del entorno y ahí entonces empieza a modificar lo que es la parte del reentrenamiento del modelo. Hace la ingesta de los datos que ya vienen embebidos dentro del dataset y con eso, con el role hijacking, lo manda a reentrenar y entonces ahí es donde él logra que el modelo que iba enfocado hacia un punto A ya hace un ligero desplazamiento hasta un punto B y a partir de ahí él empieza pues a realizar sus ataques. Vimos cómo hubo un aumento de la tasa de falsos negativos, perdón. Ustedes lo van a ver cuando tengan el dataset. También hubo un decaimiento en el recall del modelo predictivo que pasó de un 94 a un 70%. Y también ya sí vimos cómo teníamos esta IP que tenía acceso desde las 2:17 de la mañana y tuvo escrituras masivas dentro de la parte de las tablas de transacciones. Entonces, si vamos ya a la parte de respuesta, pues nosotros podemos tomar entonces esa IP del atacante, que ya la conocemos también el usuario comprometido y la fecha del ataque, y por medio del PySpark con Python puedo empezar a sacar cada uno de los elementos realizados y empezar entonces a determinar cuáles son las acciones que se van a ejecutar de manera automática directamente por el notebook. De manera que yo puedo de forma directa revocar los tokens de credenciales del SBC Pipeline, puedo bloquear la IP en el Network Security Group, puedo suspender todo lo que tiene que ver con el pipeline de reentrenamiento de manera automática. Puedo también poner el modelo que estamos utilizando para el modelo predictivo en un modo read-only hasta que él vaya a restauración, porque lo que vamos a hacer es que lo vamos a detener, lo mando a read-only, restablezco todo lo que es la data hasta el punto anterior al ataque y luego lo volvemos a colocar en producción.
Y también, de manera automática, con el mismo notebook, paso a notificar todo lo que es la parte de compliance sobre transacciones no detectadas. Hoy yo lo estoy mostrando de manera manual. ¿Por qué? Porque de aquí yo lo puedo pasar a un modelo semántico y luego que lo paso a un modelo semántico yo lo pongo con un agente para que lo ejecute de manera automática. O lo paso para un agente que yo también de manera manual lo pueda mandar a ejecutarlo. Pero sí o sí yo debo ser quien primero me siento a hacer el levantamiento, a entender lo que ocurre, para que yo pueda tener la capacidad luego de pasar las instrucciones a mi agente para que la ejecute. O sea que este paso de creación del notebook de manera manual es un paso muy importante para que mi agente al final pueda reaccionar de manera adecuada a cualquier situación que él se enfrente. Bien, entonces, una vez yo realizo esto, pues ya yo puedo empezar a ejecutar lo que es ese registro, a limpiarlo, todo lo que es la parte de los datos, y luego paso sencillamente a restablecer el dataset basado en las versiones que yo tengo. Tengo un versioning que me va controlando cada una de las fechas en las que voy interactuando, y ya posteriormente sencillamente paso a hacer la restauración. Pasamos entonces nosotros de tener un recall de un 94%, cuando vinimos a hacer el chequeo del recall después del ataque, vimos que bajó a un 71%, y posteriormente al yo hacer el restablecimiento de la data posterior al ataque, vemos que nuevamente ocupa un 94%. Es decir, que mi modelo predictivo ya vuelve otra vez a ocupar el mismo porcentaje de validación de los datos en base a cómo yo lo entrené en el momento determinado. Entonces ya yo puedo saber que realmente lo que él logró al hacer el reentrenamiento ya ha quedado atrás, y mi modelo predictivo ha vuelto a marcarme el mismo porcentaje con mi data real. Y ya a partir de ahí, pues lo que entra es esa parte de hardening, en donde todo lo que tengo que hacer, y pues posteriormente también puedo tener la capacidad de generar el reporte y guardar ese reporte directamente en mi Lakehouse para que lo podamos consumir posteriormente. Bien, entonces, con esto, importante que tomemos en consideración que aún estemos trabajando en Fabric, la parte de seguridad debe prevalecer. Es decir, que yo siempre debo pensar en mi mínimo privilegio en todo lo que tiene que ver con Service Principal. Siempre debo pensar en todo lo que tiene que ver con la rotación de secretos con los Azure Key Vaults, y que mi MFA debe ser obligatorio siempre. Igual, tengo que hacer validación en todo lo que tiene que ver con elementos de integridad de datos. Y para eso, ¿qué yo tengo que hacer? Pues tengo que estar constantemente haciendo validaciones estadísticas en la parte del preentrenamiento. No solamente en el recall, no solamente en mi nivel de aciertos que tiene mi modelo predictivo. Yo también tengo que asegurarme que nadie ha hecho ingesta de datos que me modifique ese resultado que está presentándose. Que muchas veces es algo que nosotros pecamos. Y lo digo yo, que tengo cierto tiempo en esto. Lo ponemos a funcionar, está funcionando y lo dejamos ahí. No me doy cuenta si yo estoy colocando data que realmente me permita mejorar o no el recall. Entonces ya necesitamos empezar también a mirar esa parte dentro de la seguridad. Igual, hay que tener versioning con hash de integridad. Y también mucho énfasis en el hecho de yo poder tener alertas automáticas si las métricas que estoy manejando dentro de mi modelo predictivo también me bajan de ciertos umbrales. Por último, dentro de esas contenciones y hardening, este ecosistema obviamente basado en Microsoft se modela bastante bien y funciona bastante bien con Sentinel, y puedo yo sacar todos esos logs de Fabric Audit Logs, pero con ese repositorio unificado a través de Fabric, ustedes pueden traer los logs no importa dónde se encuentren. La verdad que hoy en día, y a medida que va pasando el tiempo, Fabric está logrando cada vez más conexiones con entes externos. Microsoft cada vez es una empresa más abierta a disponer de que otros utilicen nuestras herramientas. Entonces, esto es bastante bueno para los elementos de seguridad. Y para cerrar, ¿qué aprendimos? Bueno, si usted me pregunta a mí, aprendimos de que esto no fue un problema del modelo, porque el modelo no se modificó.
el modelo siguió siendo el mismo. Lo que hubo fue un problema de seguridad en todo lo que tuvo que ver con el pipeline. De manera que la seguridad de la IA no es solo proteger el modelo, sino que también ya incluye el hecho de que yo debo proteger mis datos, mis pipelines, mis identidades, y llego inclusive a tener que proteger mis herramientas de consumo. De manera que hoy en día no solamente hablamos de data security, sino que hablamos de IA security. Es decir, que un modelo es tan confiable como los datos con los que fue entrenado, y también es tan confiable con los datos que fue alimentado. De manera que, como nos dimos cuenta ahora, hay ataques que no siempre son visibles. Hay ataques que, como el data poisoning y la manipulación lógica, pueden generar degradación silenciosa dentro de un modelo ya desplegado, de un modelo que ya está en caliente, de un modelo que está dando resultados. Y como ustedes se van a dar cuenta cuando estén corriendo el demo, van a ver que hubo, por ese errorcito, hubo 11.500.000 pesos aproximadamente en pérdidas en 45 minutos. Dinero, señores. Mucho dinero. Ojo, esto es ficticio. Pero eso no significa que no sea posible realizarlo. Es muy fácil realizarlo. No estamos prestando atención a esto. Y la data, señores, es el oro de hoy en día. Tenemos que protegerla. Para mí, la inteligencia artificial no falla si se manipula. Se manipula. Y cuando eso ocurre, no estás perdiendo un modelo. Estás perdiendo decisiones. Muchas gracias. Aquí estoy dejando los recursos de este workshop. Lo pueden leer. Ese QR no está envenenado, está limpio. Soy profesor, pueden confiar en mí. Igual, aquí está la URL, Mr. Dorville, y es Jacón RD, Data Sombra. Me avisan. Y ahora damos un chance, terminé tempranito, pues sé que tienen muchas cosas los chicos, para que cualquier pregunta que tengan me la puedan hacer, y ahí tienen mi URL para LinkedIn, que cualquier cosa, si también quieren preguntarme por ahí, también soy muy usuario. LinkedIn también forma parte del repositorio de Microsoft, entonces es parte de nuestra cultura el hecho de estar mirándolo, revisándolo y dándole cariño. Así que nada, presto a escucharlos y gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un placer y digamos que esta conferencia, digamos que yo vengo del mundo de AWS. Muy bien. Entonces me pareció bastante interesante y te quería preguntar listo, nosotros desde el área de seguridad debemos que procurar proteger la IA, y con la IA digamos que hay un reto grande porque digamos que la IA saca productos cada mes. Hoy estamos hablando de Open Cloud, hace un mes estábamos hablando de MCPs, hace un mes atrás estábamos hablando de chatbots y años atrás estábamos hablando de otro tipo de soluciones. Y con ese reto y la aceleración masiva de productos de IA, ya hablamos de Cloud Code, hablamos de Codex, o sea, hablamos de un montón de productos de IA. ¿Cómo desde la Data Security garantizamos de que quienes son los builders, los desarrolladores e implementadores de este tipo de soluciones no cometan errores? Un ejemplo es que, listo, aquí estamos viendo un poco esa mitigación, pero ¿cómo nosotros concientizamos a los builders, a los desarrolladores a que no cometan errores? No quemen sus llaves en el código y en los pipelines, no, digamos que en el AWS llamamos, hay un término que se llama guardrails o reglas de modelo. ¿Cómo garantizamos de que esos guardrails que parametricemos en Fabric o en los diferentes agentes como insumo, pues sabemos que nosotros somos seguridad, pero por cada ingeniero de seguridad hay 50 desarrolladores.
Y esos son reales. Sí, es la realidad. Pero ¿cómo garantizamos de que esos desarrolladores, como decimos en mi país, no la caguen en el desarrollo del pipeline o de las soluciones con IA? Me encanta tu pregunta y de hecho, curiosamente, estamos en el segundo cohorte de la maestría de ciberseguridad de la Pucamaima, de la cual, como Wendy comentó, yo soy profesor y soy ente de los docentes fundadores. Y da la casualidad que ahora mismo tenemos muchos estudiantes que son del área de desarrollo, lo que a mí me fascina. ¿Por qué? Porque usualmente el que es del área de desarrollo solamente se centra en hacer que mi software funcione. No se centra a que, ok, funciona, pero vamos a protegerlo, no vamos a hardcodear mi llave, mis credenciales. El elemento número uno es educación, es crear conciencia, es decirle, mire, esto está muy bien, pero ustedes están considerando todo. Lo primero es educar. Lo segundo es que se debe auditar. Lo que no se audita no se mejora. Y lo tercero es que, por ejemplo, a nivel de Fabric tenemos una integración directa. Hablo de Fabric obviamente porque estamos hablando de esto hoy, en donde yo puedo desplegar directamente desde Fabric Azure DevOps. ¿Y qué hago? Que para poder desplegar un código creo triggers. Y cada uno de esos triggers significa que yo voy a pasar de dev a test y de test a prod, pero para poder pasar de uno a otro debo cumplir con ciertos elementos. ¿Para que qué? Para que si se cumple, entonces se habilite el trigger y él haga el pase en producción, el pase a la siguiente etapa de manera automatizada. Pero con elementos que permitan tener la validación del lugar de que ese código, de que esa data esté cumpliendo con los lineamientos de la empresa, esté cumpliendo con los compliance que usualmente manejamos con las industrias que trabajamos, y si hay ese cumplimiento, entonces hace ese pase, inclusive hasta de manera automatizada. Estamos viendo que empresas muy grandes lo están desarrollando, lo están implementando para eso mismo, para protegernos. Porque hoy en día, como muy bien tú comentas, lo que ahora mismo es nuevo en IA, el mes que viene es completamente obsoleto y llevamos una velocidad sumamente rápida. Pero de esa manera, con educación, con auditoría y con implementaciones de herramientas como lo son los pipelines, tú puedes realmente ayudar a que por lo menos tu código o tu data se vea lo más segura posible. Gracias a ti por la pregunta. ¿No? Pues nada, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Angélica. Esta pregunta puede ser un poco fundamental o básico, pero ¿cuáles son los errores más comunes que debería evitar en temas de seguridad de datos o que encuentras en el código? Muy bien, muy buena pregunta. Mira, antes, por un tema de querer agilizar, por ejemplo, se hardcodea mucho. Es decir, cuando hablamos de hardcodear, hablamos de colocar directamente en el código lo que son credenciales, lo que son las llaves, todo lo que sea elementos de seguridad que tú vayas a utilizar dentro de tu código, que tú vayas a utilizar dentro de tu data, tiene que estar parametrizado. Y debe estar colocado en un espacio que yo tenga que llamar a eso, pero eso debe estar resguardado. También entender si tienes algún tipo de cumplimiento con la data que tú vas a estar manejando. Porque hay data sensitiva que no puede salir de tu espacio. Por ejemplo, en las regulaciones de cada país te habla de qué data puede salir hacia un repositorio en la nube y qué data sí o sí debe quedarse abajo. Y para mí el tercero, y te lo voy a dejar en 3 para que sea lo más fácil, es el tema de privilegios. Entender qué sí y qué no debería poder hacer un usuario. Si entiendes eso, darle solamente lo que el usuario necesita, pues a partir de ahí pues todo debe salir bien. Muchas gracias. A la orden. Gracias por la ponencia que nos acabas de presentar. Me gustó el hecho de que tú hiciste referencia al tema del pipeline, porque básicamente está en una etapa preproductiva. Correcto. Y
y yo soy de los que piensan con cuatro métodos que es mejor prevenir que detectar. Es así. Entonces, es una muy buena estrategia de cara a la seguridad de información. Entonces, cuando recomendamos una actividad de tu team por un lado y Red por el otro lado, y ya que estamos hablando de ILA, ¿qué tú nos puedes decir en una etapa preproductiva de ley Red Team para poder hacer esa parte que nos dijiste el compañero de validación, chequeo, para que cuando pase a etapas posteriores en un estado de staging, por así decirlo, previo pasa a producción? Buenísimo, y de hecho el mismo elemento de que tú puedas trabajar, por ejemplo, hoy que hablamos de Fabric, de que tú cada una de las etapas de tu proyecto, tú la puedas dividir. Por ejemplo, como vimos que yo tengo un workspace para hoy, para Hackon RD, yo también puedo tener un workspace para staging. Lo coloco allí en staging, le pido a mi equipo de red, mira, esto yo lo quiero sacar a producción, prueba, a ver si realmente tú puedes vulnerarlo. Yo apliqué todo desde el punto de vista Blue, mira a ver si puedes encontrar algún tipo de vulnerabilidad. Y si no se encuentra ningún tipo de vulnerabilidad, de manera automatizada, con el mismo elemento de trigger, si pasa la prueba, automáticamente puede salir. Lo interesante de esto es que ya yo puedo automatizar los procesos. Que antes yo tenía que decirle, mira, dale paso aquí, ven, trata de explotarlo, y dime tú si no funciona. O si funciona. Si funciona también, yo me encargo y lo subo. Pero ahora no, ya yo puedo tener esa integración en donde te doy un espacio para que tú pruebes. Si realmente está libre, no lograste hacer nada, pues ya yo se puede de manera automática, le digo y sube. ¿Bien? A la orden. Bueno, si no tenemos más preguntas, damos un último aplauso. Gracias.